Bienvenidos a La Mirada del Galeno. Hoy tengo conmigo a Kelly, una fisioterapeuta con mucha experiencia y pasión por su trabajo. Vamos a hablar sobre qué significa realmente ser fisio, los mitos que rodean su profesión, cómo prevenir lesiones y cómo cuidar mejor nuestro cuerpo, tanto si hacemos deporte como si pasamos muchas horas sentados. Una conversación cercana, práctica y llena de consejos útiles. Comenzamos. ¿Cómo llegaste a ser fisioterapeuta y sobre todo quién eres? Porque el público querrá saber un poco dónde trabajas y cómo llegaste a esto, ¿no? Bueno, pues la verdad que mi aventura por la fisioterapia fue de manera muy improvisada. Yo estudié primero logopedia, después de haber hecho incluso primero un ciclo de integración social, un ciclo superior. Hice logopedia, la verdad que entré a logopedia muy de casualidad y me acabé enamorando, me encantó. Pero en ese momento era que las salidas laborales no eran muy grandes. Yo no tenía muchas ganas como de seguir estudiando, que tenía ganas de empezar a trabajar y demás, pero es verdad que mis compañeros, en este caso tú y otros de mis compañeros, me convencieron de que si paraba ya a trabajar, pues no iba a seguir estudiando. Y dije, bueno, pues antes de enfermería, que era lo que siempre yo había querido estudiar, digo, pues algo que tenga un poquito de relación y que pueda compaginar, dije, pues bueno, voy a poner fisioterapia, pero como por probar suerte, a ver qué sale y ya veremos, y me lo pienso. Pues da la casualidad de que sale la primera lista, yo entré por un cupo de graduados con la nota de logopedia, y resulta que la primera lista, pues, entro. Y ustedes no recuerdo en sus carreras en las que ustedes querían no habían entrado y ya fue como más presión de, ostras, entré la primera y dije, bueno, era julio, me acuerdo, y dije, pues me matriculo, tengo todo el verano como para pensármelo y por lo menos no pierdo la plaza. Y bueno, pues lo medité, lo hablé con mis padres porque ya no iba a tener beca, ya la cosa se complicaba. Y probé suerte y la verdad bueno, hasta la fecha, la verdad. Así fue un poco la historia de cómo empecé por ahí. Bien, y en cuanto al trabajo, ¿cómo ha sido más o menos tu progresión en los trabajos? O sea, ¿dónde empezaste como fisioterapeuta y ahora dónde estás? Bueno, pues es verdad que tuve bastante suerte. Yo trabajaba durante la carrera, estuve trabajando de logopeda en un centro de rehabilitación concertado. Una vez que terminé la carrera, les hacía más falta trabajadores de fisioterapia más que de logopedia. Entonces, pues empecé a trabajar de fisio en ese mismo centro. Y la verdad que súper bien porque, jolín, sales de la carrera súper perdido, con ese miedo. Entonces, ya tener el trabajo y poder ir cogiendo soltura, porque al final allí teníamos todo tipo de pacientes con todo tipo de patologías. Y entonces fue lo ideal, porque es verdad que no todos te contratan sin tener experiencia. Entonces, la verdad que tuve esa ventaja de como ese primer contacto con el mundo laboral de la fisioterapia bastante rápido y súper bien. Además, me acuerdo que puse el TFG y a la semana ya había empezado a trabajar cuando ya tenía la documentación, vamos, así que súper bien, súper bien. Totalmente. ¿Y ahora dónde estás? Bueno, actualmente después de paso por diferentes sitios, porque he trabajado tanto a domicilio, con niños, en diferentes ámbitos, pues actualmente trabajo en un centro médico privado que pertenece a la Unión Deportiva Las Palmas, donde vemos pues todo tipo de pacientes. Parece que va enfocado solo a deportistas o a futbolistas en concreto, pero cualquier paciente privado que quiera acudir puede pasar consulta con nosotros. Ajá. Y bueno, o sea, sobre todo para los que se pregunten realmente qué es un fisioterapeuta, ¿no? Porque es cierto que, bueno, has tenido ahí un bagaje que has ido yendo desde la privada hasta ahora equipo de fútbol, ahora un centro un poco más deportivo, ¿no? Y también has ido a domicilio y demás. Pero bueno, al final la fisioterapia como tal, muchas personas lo consideran como ese profesional que te va a dar un masaje, te quita la contractura y te vas para casa, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí que estaría bien que nos dijeras un poco qué es exactamente la fisioterapia y en qué se diferencia de un quiropráctico, de un masajista. O sea, ¿qué te aporta un fisioterapeuta que no te aporta el quiropráctico, ¿no? Por ejemplo. Bueno, O justo otro el año tipo. pasado me pasó una situación que en un ámbito en el que estaba trabajando, en un equipo de fútbol en concreto, que me decían, ay, mira, ahí viene la masajista o la fisioterapeuta, porque no me queda muy claro. Y le dije, bueno, yo soy fisioterapeuta. Y le digo, y la diferencia es abismal, ¿vale? Para tú ser fisioterapeuta tienes que ir a la universidad, es un grado universitario, es una profesión sanitaria y tienes que estudiar durante 4 años para llegar ahí. Un masajista, un quiropráctico, al final no deja de ser un curso de formación al que puede acceder cualquier tipo de persona sin ningún tipo de titulación previa. Esa es la principal, digamos, diferencia. Entonces, luego el fisioterapeuta
pues actualmente creo que hemos ido avanzando, que todavía queda mucho trabajo. Por ejemplo, el masaje no es una herramienta, una técnica más de tratamiento, entre otras muchas, ¿vale? El fisioterapeuta ayuda a las personas a recuperarse de una lesión por medio de medios físicos, a recuperar su dolor, ¿vale? A calmarlo, a aliviarlo o a intentar mejorarlo, o también a prevenir pues cualquier tipo de lesión y sobre todo también, que es ahora la fuente que más se está utilizando, el ejercicio, ¿vale? El movimiento como mejora de la calidad de vida de las personas, ¿vale? Vale. Sí, o sea, sí, sobre todo es muy importante que al final, aunque tengan algunas ramas en común, que en este caso es el masaje, sí que al final es eso, el fisioterapeuta va un paso más allá o dos pasos más allá y ya también abarca mucha más patología y hay muchas formas de intervención, más allá que lo propio que se puede hacer con un masaje y una camilla, ¿no? Exacto. Y bueno, y lo otro, ya que hablamos de otros profesionales, en este caso, por ejemplo, entre un fisioterapeuta y un médico rehabilitador, ¿cuál es realmente la diferencia? O sea, ¿ustedes trabajan en conjunto? ¿Hay como una jerarquía? ¿Hasta qué punto llega uno y hasta qué punto llega el otro? O sea, porque siempre es un poco eso, ¿no? Hay una cierta rivalidad en algunos hospitales o en algunos centros. Entonces, bueno, si lo puedes aclarar. Sí que es verdad que, por ejemplo, donde trabajé por primera vez de fisio, sí que es verdad que todas las decisiones o los tratamientos que nosotros llevamos a cabo están pautados por el médico rehabilitador, ¿vale? Todo lo que hacemos, unos ítems que luego evidentemente tienen un abanico un poco más amplio, pero sí que vienen un poco pautados por ese médico rehabilitador. Pero sí es cierto que es una figura que yo creo que está más instaurada en centros más hospitalarios, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En la que es la práctica privada, en la figura del médico rehabilitador no suele utilizarse, sino simplemente somos nosotros los que cuando viene una persona a consulta le hacemos la valoración con los conocimientos que tenemos, las herramientas que tenemos y nosotros mismos somos los que enfocamos el tratamiento según lo que consideremos y vayamos acordando también con el paciente. No existe ese vínculo fisioterapeuta médico rehabilitador. Creo que es una figura que está más a nivel hospitalario. ¿Consideras que a nivel privado estaría, o sea, sería conveniente que estuviera o tal y como está organizada la forma privada, ¿no? Donde al final pues, hay una consulta directa al médico rehabilitador, luego está la de fisio, que ya la persona más o menos va decidiendo por dónde quiere ir. ¿O crees más en ese trabajo multidisciplinar, ya que, bueno, más lo has visto en algunos trabajos que has tenido, cómo funciona en equipo y cómo funcionan por separado? Personalmente creo que es algo más complejo el que el paciente tenga que pasar primero por un médico rehabilitador y luego por la consulta del fisio. ¿Por qué? Primero porque es dinero, ¿vale? Entonces el Totalmente. paciente es dinero que el paciente tiene que invertir en primero pagar, costear, ¿no? el médico rehabilitador y luego la consulta de fisioterapia, porque al final son dos consultas independientes y demás. Sí es verdad que nosotros, nuestro centro médico tiene un médico, una figura del médico, que cuando nosotros consideramos que es algo que él tiene que valorar, sí que derivamos, pero siempre bajo nuestro criterio y demás. No siempre es así, sino cuando nosotros consideramos. Entonces sí que tenemos ese apoyo ahí, pero para ciertos casos. Vale, y por ejemplo, ya que hablamos un poco de esto, ¿no? De las competencias de cada uno, ¿tú consideras que la formación del fisioterapeuta a nivel universitario, o sea, cuando hace los 4 años de carrera, es la adecuada? Como todo en esta vida hay mejoría, está claro, pero ¿crees que realmente salen preparados como para trabajar en una privada? Por ejemplo, ¿no? Lo que hablamos ahora con el médico rehabilitador, que la privada ya estaría tú más solo, ¿no? No tendrías como una pauta, sino que irías más con lo que ya tú planteas de primera. ¿Crees que ya sales con esas competencias como para ir ya suelto o requieres primero de un paso intermedio? Pues de hacer máster, cursos, trabajar en sitios donde sí que tenga más como una guía, ¿no? ¿O cómo lo ves? Yo creo que actualmente todavía queda mucho por hacer. Salimos muy verdes. Es verdad que a mí me cogió un periodo de transición en donde muchos de los profesores que me dieron clase al año siguiente se habían jubilado. Es decir, que me cogió como sus últimos cursos, sus últimos años de docencia. Entonces, claro, al final esa docencia estaba muchas veces muy desactualizada, nos daban incluso, nos impartían técnicas que nosotros ya pues un poquito tenías nociones, sabías que estaban incluso contraindicadas, o sea, es verdad que me tocó vivir una etapa un poco complicada en la universidad en la que estudié, pero sí que sigo viendo hoy en día como, es verdad que se ha mejorado mucho, pero hay que seguir mejorando los enfoques y la docencia. Y por cursos en los que he hecho, en los que coincides con personas que han estudiado en otras universidades,
coinciden en lo mismo, que hay que avanzar porque la fisioterapia al final, igual que todas las ramas sanitarias, son carreras que están en continuo avance en técnicas, en herramientas y quizás la universidad, igual que nosotros en la práctica privada te tienes que estar formando, creo que la universidad también debería, pues los profesores estar también en ese aprendizaje para avanzar con nosotros, ¿sabes? Sí, bueno, y más ahora, ¿no? Que al final hay mucha población que ahora se dedica, pues eso, al deporte a nivel popular, ¿no? De carreras populares y demás, y muchos equipos de fútbol, muchos equipos de baloncesto, de vóley, que al final hay mucha población practicando deporte y ya no es como antes, que era enfocado al deportista de élite o a cierto sector, sino ya hay mucha población que hace mucho deporte y después también están las personas mayores, que al final lo del envejecimiento saludable en cierta medida se logra con los fisioterapeutas como precursores de ese o como guías de ese entrenamiento, ¿no? Y al final eso es una parte de la formación que sí que va cambiando o al menos sí que ahora ya se considera que una persona con 70 años puede tener una vida totalmente normal, puede hacer hasta maratones, que antes era impensable. Y claro, y para eso hay que estar pues preparado y hay que evolucionar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en cuanto a las salidas laborales, ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves que es una profesión que es fácil, terminas la carrera y ya tienes una salida laboral fácil, que es complicada, que una vez la consigas hay estabilidad o son de unos contratos de pocos meses y luego te vas a la calle? Si hay más en la pública, en la privada, ¿cómo lo has visto? Es verdad que en cuanto a los salarios, pues sigue siendo algo complejo. Creo que es una profesión que todavía está mal remunerada o se remunera en base al salario base que tiene un fisioterapeuta y que es muy bajo. Entonces por ahí es bastante complicado porque encima hoy en día pues las cosas como están es difícil mantenerse con un salario tan bajo. Aparte después de toda la formación que encima tenemos que hacer de eso, de lo que comentábamos antes, ¿no? De estar actualizándote constantemente, las formaciones no son baratas, al final tu caché también sube a medida que tú te vas formando y tienes más herramientas y más técnicas con las que trabajar y que eso no se vea recompensado, pues también lo veo como un hándicap, porque al final es tiempo y dinero que estamos invirtiendo en, ya no solo en nosotros, sino en mejorar los tratamientos hacia nuestros pacientes y que eso no se vea tampoco recompensado, pues también lo veo bastante negativo. Es verdad que como trabajo sí que hay trabajo, hay mucho trabajo de fisioterapia actualmente, pero las condiciones pues sigue siendo eso, un poco deficientes, ¿sabes? Son pocos los sitios en los que las condiciones laborales son llamativas para el sector privado sin tener que llegar a serte a lo mejor autónomo o demás, porque luego el acceso a la pública pues es bastante complejo, no siempre es fácil acceder. Ya. O sea, por ejemplo, hoy en día la salida como tal sería más en la privada que en la pública, ¿no? Al final todo esto por oposición, listas y demás, ¿no? Hace una pregunta sobre todo para quien nos esté escuchando. Todo el mundo se queja de los precios que tienen los diferentes profesionales en la privada, ¿no? Al final, cuando va al médico, pues que te cobre 80 euros, psicólogo 70 euros, o bueno, precios así, ¿no? Y en fisioterapia es verdad, hay precios que pueden ir de 30 euros o hasta menos a veces, hasta 100 euros o mucho más, pero bueno, lo que es una consulta normal, ¿no? Entonces, más o menos para que la gente se haga una idea, cuando un fisioterapeuta monta una pequeña consulta, en ¿cuánto se suele gastar de media, por ejemplo, en una camilla, equipamiento mínimo que tienes que tener en la consulta? Por ejemplo, sé que un ecógrafo te puede costar de 3.000 a 6.000 euros y ya está más, Bueno, pero bueno, vamos a poner uno normalito, ¿no? Uno de los muy básicos, más bien. Pero quitando la parte del ecógrafo, que eso ya sabemos que es muchísimo dinero, las otras herramientas que más se utilizan, como por ejemplo la camilla o las bandas o lo que utilicen, como más o hombre, menos pues, cuánto. al final es una inversión económica compleja y amplia. Es decir, sí que es verdad que va a depender de tu formación y por lo tanto los medios de los que dispongas por los que vas a poder utilizar. Pero si, por ejemplo, eso, pues tienes un buen ecógrafo, pues eso, hasta 6.000 me quedo corta, ¿vale? No, Ya. no sé cuánto puede salir el que tenemos nosotros en consulta, pero
pues yo no sé si puede ser 20.000 euros o incluso más, pero por ahí. Luego es verdad que cada vez salen más aparatos de nueva generación que están súper bien, pero que, como todos, son caros. Pero bueno, ¿qué te puedo decir después? Pues yo qué sé, un pointer o un hito puede ser a lo mejor las dos cosas unos 300 y pico euros. Y luego le sumas, pues yo qué sé, agujas, gasas, guantes, papel de camilla, etc, etc. Todo eso, pues al final vas incrementando los gastos. Claro, o sea, al final la gente también tiene que saber que cuando va a una consulta el precio que está no es porque el profesional quiera, que hombre, también quiere ganar su sueldo, sino que también tiene que costear la inversión que ha hecho, o sea, tiene que sacar una rentabilidad de lo que ha invertido. Ya no solo del material, sino también de la formación, como bien dice. Que ya solo un máster puedes estar picando los 10.000 euros. Así que, bueno, pues nada, ahora vamos a cambiar completamente de bloque. Ya hemos pasado a la parte de la profesión como tal. Yo creo que ya nos hacemos una idea y más o menos de dónde has trabajado. Y ahora vamos a hablar de cosas que preocupan mucho a la población en general, que son los dolores de espalda, que creo que es la consulta más habitual que puede haber en atención primaria en cuanto a dolores y en las consultas de fisioterapeutas y en algunas patologías un poco más comunes, ¿no? Entonces, bueno, respecto al dolor de espalda, que es de las causas más frecuentes que se producen. ¿Por qué crees que es tan común hoy en día y por qué crees que se vuelven tan crónicas? O sea, ¿ha cambiado la forma de, de la vida de las personas? O sea, que decir, ahora son más sedentarias, los trabajos han cambiado, el tipo de calzado. ¿Por qué crees que hay ahora mismo tanta patología a nivel lumbar, dorsal, cervical? Yo creo que viene por el estilo de vida que hemos ido adaptando en estos últimos años. Cada vez la vida se ha vuelto más sedentaria, sigue costando que la gente haga alguna actividad deportiva por salud, no por estética, sino por salud. Sigue todavía costando el cambio ese de mentalidad y de chip. Entonces, al final, laboralmente o el estar todo el día con el móvil o delante de la tele, pues son las principales focos que hay que tener ahí de atención porque son los que más lo agravan, ¿vale? Pero creo que sobre todo eso, al final, el no hacer algo de deporte donde mantengas un buen tono muscular, una buena activación, una buena movilidad, es lo que principalmente puede estar ahí afectando, más luego la rutina diaria del tipo de trabajo que realice la persona y demás. ¿Y consideras que, por ejemplo, últimamente no, en los últimos años, que se ha puesto de moda mucho las sillas ergonómicas, todo lo ergonómico se ha puesto de moda? Entonces, ¿crees que realmente eso hace que mejore esos dolores de espalda o realmente con eso no te va a evitar si te pasas mucho tiempo sentado, si haces mucho trabajo de esfuerzo o de estar mucho tiempo de pie? O sea, creo si realmente crees que sí, los dispositivos ergonómicos favorecen que mejore o no. A ver, sí estoy de acuerdo con que, por ejemplo, tener una buena altura del ordenador, si trabajas, por ejemplo, ¿no? Una persona que trabaja con ordenador, tener una buena altura del ordenador, de la mesa y de la silla, son factores importantes y de prevención. ¿Qué pasa? Que al final siempre te dicen, no, tienes que mantener una buena postura. Sí, pero ¿cuál es la buena postura? O sea, seamos sinceros, nadie es capaz de aguantar durante las horas que esté sentado trabajando con la espalda recta, el culo hacia afuera. Es muy difícil. Entonces, yo, por ejemplo, intento inculcarle a mis pacientes primordial que intenten hacer descanso. Sé que siempre no es fácil, sé que no, al final cuando están enterrados en el trabajo y están concentrados Total. durante 3 horas no pueden levantarse, pero pues lo que intento es pequeños tips de, pues te pones una alarma cada 2 horas, pues por lo menos levantarte e ir a coger una fotocopia. Intenta, si tienes ascensor, pues subir y bajar escaleras. Luego, por ejemplo, sí que les recomiendo bastante que cada hora, más o menos, hora y media, cambien la altura de la silla, ¿vale? Porque siempre te han enseñado que tienes que tener la cadera a la misma altura de la rodilla y demás, pero al final eso hace muchas veces que haya un decaimiento de la zona lumbar. Entonces, si tú modificas la altura de la silla y la subes un poco, favorece que la pelvis esté más en anteversión y cambie un poquito la posición de la espalda. Entonces, así por lo menos van haciendo también descansos durante la jornada laboral y no está todo el rato la lumbar hacia atrás. Entonces, porque como te decía antes, eso es difícil mantener la espalda recta, pues por lo menos que la espalda vaya teniendo como diferentes activaciones, por decirlo de alguna forma, durante esas horas y así por lo menos, pues digamos que vamos cambiando esa postura
durante las 8 horas de jornada que están ahí trabajando. Vas a ser la causante de que se rompan un montón de amortiguadores de sillas, ¿eh? Bueno, mientras se rompan las sillas y no mis pacientes, yo contenta. Estamos bien, ¿no? Eh, y otra pregunta respecto a los dolores de espalda. Sí que se dice muchas veces, ¿no?, que el tipo de calzado afecta al tipo a la forma de caminar y a su vez puede generar patología, pues, a nivel de cadera y a su vez a nivel de columna lumbar y por la mala posición, vamos, en resumen. ¿Hay algún calzado que sea mejor que otro? Sé que como todo depende de la persona, ¿no? Pero porque ahora, hoy en día, hay millones de tipos de calzado, los que son más planos, los que tienen un montón de foam en el talón, los que tienen fibras de carbono, bla, hay de todo tipo. Entonces, ¿hay alguno que tú dijeras, bueno, como mínimo esto, a partir de ahí hay que ajustarlo al paciente? A ver, va a depender mucho, pues, del tipo de trabajo de la persona. El tipo del calzado va a depender mucho de eso. Sí es verdad que estamos en un momento, ¿no?, donde la corriente del barefoot está como ahí resonando mucho, el calzado respetuoso con el pie y demás. Bueno, hay que cogerlo con pinzas porque la transición, por ejemplo, al barefoot también requiere de hacerlo poco a poco, de entrenar tu pie, de activar la musculatura del pie y demás. Yo, por ejemplo, utilizo calzado barefoot para mi trabajo en el día a día porque al final es donde estoy más tiempo de pie y demás. Y para mí ha sido bastante fácil, bastante cómodo y lo he llevado súper bien. ¿Es el mejor calzado? No te lo puedo decir, o sea, es que va a depender tanto de cada persona. Es verdad que sí que recomiendo a lo mejor ya no tanto la suela del zapato, que tenga que ser lo más plana posible, pero sí la horma, ¿sabes? Que intentemos poco a poco que los zapatos, por ejemplo, no sé si también decir marcas de calzado en concreto, pero por un Ojalá alguno me ejemplo, patrocine. tipo All Star o las Adidas, pues que se las Samba, que son súper estrechas y lo que hace es comprimir todo el pie, pues a lo mejor intentar buscar otro calzado que a nivel estético nos guste, por decirlo de alguna forma, pero que los pies, los dedos estén un poquito más separados porque así repartimos mucho más el peso de nuestro cuerpo a la hora de caminar o de estar de pie y demás. Ya, es curioso que al final las marcas deportivas nos venden que cuanto más acolchado el pie, ¿no? O sea, cuanto más foam, cuanto más bote el zapato, mejor es. Y al final parece ser que, por lo que cuentas, que cuanto más delgado, por así decirlo, o más firme, mejor realmente, ¿no? Supongo que es porque estimula la musculatura del pie. Sí, de hecho nosotros, por ejemplo, en las sesiones de readaptación o de rehabilitación, sí que intentamos que los pacientes trabajen descalzos, porque así son mucho más conscientes de cómo están apoyando el pie, de cómo están repartiendo su peso, de cómo es la linealidad, por ejemplo, tobillo, rodilla, cadera, y nos gusta mucho trabajar de esa forma, porque al final el tobillo, cuando tienes el zapato, según pues lo ancho que sea la suela del zapato, pues están como mucho más inestables, no son tan conscientes, al final tienen esa compresión como cuando te pones una faja abdominal, pues igual que no eres tú consciente de esa activación de la musculatura, sino que te la está supliendo, pues esa contención que tienes ahí puesta. Entiendo. Y ahora que estamos hablando del pie, una patología que también afecta a muchísima gente, la fascitis plantar. ¿Algún remedio? Porque, bueno, sí que yo sí que suelo recomendarlo a los pacientes de poner una botella de agua congelada, rodar con el pie, utilizar una pelota de tenis y demás, que bueno, que en principio parece que ayuda por el efecto local del frío y demás, y por el masaje que hay, pero realmente ¿eso tiene beneficios o no? O sea, tú que ya lo verás con más frecuencia, o qué es realmente lo que podríamos hacer para tratarlo. Sí, es verdad que eso en una primera instancia puede ser algo que puede ayudar como a disminuir esa sintomatología inicial, porque al final es algo que es bastante molesto y doloroso y es como si te estuvieran clavando cuchillos en la planta del pie cuando caminas. Igualmente la fascitis plantar es bastante amplio, o sea, hay que ver cuál es el origen, de dónde viene, el porqué, la mecánica del pie y demás, entonces habría que valorar de dónde está viniendo ese origen, ¿vale? Entonces, recomendación, ir al fisioterapeuta y que te valore. Pero bueno, que de primera esos pasos van bastante bien, ¿vale? Pero luego habría que valorar a nivel también de cómo están sus gemelos, cómo está su sóleo, cómo es su pisada, si activa bien, si es capaz de activar bien los dedos, cómo está esa planta del pie en plan a nivel muscular, la fascia. Es algo un poquito más complejo. Y mera curiosidad, cuando dice eso de valorar la fascia, valorar la fuerza, la movilidad y demás,
O sea, ¿lo explora simplemente manualmente, o tienen aparatos para poder explorarlo todo, me refiero? Nosotros en consulta a nivel ecográfico también puedes valorar, por ejemplo, el grosor de la fascia, cómo está la grasa talar, y todo eso lo puedes valorar también a nivel con el ecógrafo. Ujú. Vale. Y en caso de que hubiera, por ejemplo, la fascia estuviera muy delgada, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? Bueno, yo no estoy muy formada en técnicas invasivas, entonces ahí la verdad que es un poquito más, pero sí que es verdad que luego hay herramientas invasivas como la EPI, ¿sabes? Que al final no deja de ser una técnica de electrólisis con corrientes galvánicas que sí que puede pues, favorecer según el tipo de patología, ¿vale? Puede aliviar bastante la sintomatología, es verdad que es una herramienta bastante molesta y dolorosa, pero que se ven luego a largo plazo bastantes buenos resultados junto con una buena activación muscular del paciente con medio de ejercicios que solemos pautar, ¿vale? Nunca va los medios físicos o manuales únicos, o sea, por sí solos, sino que siempre van acompañados de luego parte de trabajo por parte del paciente, que es fundamental. Y, a ver, hoy yo te pregunta en relación a estas patologías generales que afectan a la población. Sí que es cierto que hay muchos pacientes llegan a primaria o a urgencias porque, bueno, tienen un dolor osteomuscular y normalmente van al médico, le hacen una placa o no, le hacen una exploración de esa articulación o de esa zona donde le duele, le pone un tratamiento analgésico, el paciente se va, bueno, puede que mejore, puede que no, y el paciente cuando ya se cansa de todo y si no mejora, pues terminará yendo al fisio, ¿no? Entonces, a mí a veces me cuesta ver en qué punto es conveniente pues ahorrarte toda la visita al médico e ir directamente al fisio, ¿no? Porque te digo, muchas veces pues eso, te viene una agonalgia, te viene una omalgia, en plan, te vienen diferentes patologías que tú dices, bueno, en plan, le pongo un antiinflamatorio y vamos viendo, ¿no? O a lo mejor le haces una placa y ves que tiene una calcificación, pues vale, puede ser por la calcificación. Pero realmente hay veces que posiblemente se evitan mucho tiempo de espera entre prueba a prueba y probar y tratamiento que al final tiene más efectos secundarios que lo que está haciendo y podría ir directamente al fisio. Entonces, ¿alguna recomendación de cara al público general de decir, pues, si tienes esto, merece la pena pagar pues lo que cuesta ir al fisio antes que ahorrarte todo el trámite hasta llegar al fisio dentro de 2 meses? Yo creo que mientras no haya un componente de bandera roja, bien sea, por ejemplo, alguien que haya tenido una patología previa a tiempo, yo qué sé, pues un cáncer, un tal, haya sufrido un accidente, una caída, un golpe, donde habría que valorar que a nivel, pues yo qué sé, pues óseo y demás, todo esté bien antes de acudir al fisioterapeuta, que somos nosotros los primeros que en consulta derivamos antes de hacer nada, obviamente, pero alguien que acuda, pues yo qué sé, con dolor, por ejemplo, mandibular o algún dolor muscular, o fui a hacer deporte y me dio un pinchazo, o por ejemplo me hice un esguince de tobillo. Todo eso, si acuden primero al centro de fisioterapia, probablemente, no lo quiero asegurar al 100%, pero probablemente la recuperación sea mucho mejor y más rápida que a lo mejor solo con antiinflamatorios. Es verdad que si tienes un dolor insoportable, el tema de la receta de algún fármaco va a ir mucho mejor, ¿vale? Porque la sintomatología pues, se va a ir remitiendo y luego a lo mejor ya puede ir a las sesiones de fisioterapia, pero sí que es verdad que no creo que a veces sea necesario tanto ir al médico, sino simplemente eso, pues un dolor de espalda o lo que sea, puedes acudir al fisio y nosotros somos los primeros que si vemos que lo que con la historia clínica que te hacemos y la valoración y vemos que lo que te vamos a hacer o lo que creemos no te vamos a ayudar, somos los primeros que le dicen, mira, no te puedo hacer nada, lo mejor es que acudas al médico. Pero Vale. sí que nos ha pasado de pacientes que se han hecho un E15, han ido a urgencias, les han hecho una radiografía donde obviamente no se va a ver nada, bueno, descartar que no hay Claro. una fractura y les han puesto un yeso. Y han estado 15 días con un yeso. Y eso nos pasó hace meses, es decir, que no te estoy hablando hace 5 años. No, no, este verano. Dos casos en concreto. Esos pacientes estuvieron 15 días con ese yeso y al final la recuperación fue muchísimo más lenta. ¿Por qué? Porque estaba súper edematizado, Claro. la articulación se ha puesto muy rígida y entonces hay que hacer triple trabajo cuando a lo mejor al haber acudido a las sesiones de fisioterapia desde un primer momento, al mes ya la calidad de vida hubiera mejorado, a lo mejor no para volver a la práctica deportiva, pero ya el dolor hubiera disminuido, la inflamación y podría estar caminando con total normalidad y no con unas muletas, por ejemplo.
Sí, bueno, eso es algo que también ha cambiado mucho, ¿no? Los tratamientos. Antiguamente era como te dolía la espalda o te dolía el tobillo, era inmovilización sí o sí, en cama, quieto, y ahora no, ahora siempre se tiende más a la movilización, más que nada por eso, porque al final más vale un dolor leve que a la larga una mala recuperación porque no se te medio congela la articulación, por así decirlo. Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro bloque en el que vamos a hablar ya un poco más, a entrar un poco más en los deportes, ¿no? Ya no tanto en la patología general que le puede causar a la población, sino más en los deportes. Y bueno, vamos a tocar a un colectivo importante que es las personas que van al gimnasio o que pagan el gimnasio y que van a veces. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que ves como fisioterapeuta que hacen en los gimnasios por los que llegan a ustedes? O sea, ¿qué tipo de lesiones, qué tipo de burradas suelen hacer? A ver, principalmente, no es lo mismo a lo mejor un gimnasio convencional que practica que clases dirigidas, pero obviamente el no tener apoyo a lo mejor de alguien que supervise, que corrija un poco a lo mejor la técnica, que sepa adaptar los ejercicios a la persona, a su estado actual, a sus rutinas, a qué le puede venir mejor. Quizás eso, y las burradas a lo mejor de mucho peso. Yo digo que sobre todo eso, ¿no? Que no, sobre todo a lo mejor eso, los gimnasios convencionales, que no haya suficiente personal para asesorar a cualquier tipo de usuario y hacer como un estudio específico para esa persona. Entonces, claro, muchas veces hacen lo que creen, consideran, sin saber un poco pues las dosis, repeticiones, qué les viene mejor, porque al final tampoco le están sacando su potencial y están a lo mejor Exacto. no perdiendo el tiempo, porque al final yo creo que todo suma, pero no sacando el máximo rendimiento que podrían estar sacando. Y una duda, ya que estamos hablando de los gimnasios, a nivel muscular, ¿qué viene mejor? ¿Hacer pocas repeticiones con mucho peso o muchas repeticiones con poco peso? A nivel de desarrollo del músculo. Menos repeticiones, yo diría que menos repeticiones con más peso, pero obviamente todo con una buena planificación, ¿vale? No, con una buena planificación de la sesión. Vale. Pero evidentemente dependiendo de cuál sea tu objetivo, pero eso sería. Sobre todo para eso, para no tener lesiones, porque al final. Vale, y bueno, ahora sí que hay hay mucha tendencia otra vez, como hace unos años, de hacer carreras populares. Ahora se está haciendo muchas maratones, media maratones y algunos 10K, ¿no? Y bueno, son muchas personas que antes estaban en el sofá, de repente un día se ponen los zapatos y dicen, bueno, voy a correr una media maratón, ¿no? ¿Cuál crees que debería de ser? Sé que obviamente no eres entrenadora, pero ¿cómo debería ser la adaptación de esas personas para poder llegar a correr, por ejemplo, un 10K, una media maratón y demás, en el sentido de a nivel muscular para evitar esas lesiones? Sé que debería ser un entrenamiento poco a poco, ¿no? Pero hablamos de personas que no hacen prácticamente nada de deporte o hacen algo muy esporádico. Van a jugar un día a pádel cada 3 semanas. Entonces, ¿se plantean hacer esto para evitar así lesiones o qué recomendaciones le podrías dar, sobre todo para proteger los músculos? Pues primero que tienen que formalizarse objetivos realistas. Es decir, no, si llevas muchísimo tiempo sin hacer deporte o no lo has hecho nunca y ahora de repente quieres correr una maratón, pues oye, a lo mejor no es lo más óptimo. Empieza por una carrera de menos kilómetros, que el objetivo a corto plazo pues sea mucho más de poder conseguirlo, ¿no? Y entonces, como decías, pues el ser capaz de ir poco a poco, empezar primero por menos distancias, ir aumentando hasta ser capaz de llegar a esa distancia que tienes como objetivo, incluso pasarlo un poco para que cuando vaya ese día vayas un poquito más sobrado y cómodo. Y luego, sobre todo, complementarlo con trabajo de fuerza, ¿vale? Porque al final, cuanto mejor sea la salud de tus músculos, cuanto más fuerte estés, eh, no solo de las piernas, sino el tronco, miembro superior, todo, pues mejor vas a ser capaz de afrontar pues esa carrera en ese caso. Eso es algo que falla mucho, ¿no? Que al final las personas se plantean una carrera y se olvidan totalmente de que tienen que hacer pesas y que para poder cumplir el objetivo que tenían. O sea, al final piensan que todo es cardio, pero no, en este caso se requiere músculo. Y alguna recomendación que sepas, que no sé si ahí ya a lo mejor no tienes mucha idea, de
alimentación o hidratación y demás para afrontar cargas de trabajo y para que el músculo se mantenga lo más sano posible? Obviamente meterme en un campo que no me corresponde, pero bueno, sí como prevención de lesiones, evidentemente todos los factores que podamos controlar son fundamentales, bien sea pues el descanso, el dormir las horas prudentes, el control pues del estrés, la carga laboral, obviamente la hidratación, ¿vale? Que haya una buena hidratación y luego la alimentación pues es fundamental. Al final todos los nutrientes que nosotros les aportemos a nuestro cuerpo, pues bien de proteínas para enriquecer a nuestros músculos, de carbohidratos como energía y demás, pues todo eso va a influir en nuestro rendimiento. Entonces creo que al final todo eso es fundamental también de cara a prevenir lesiones. Exacto. Sí, bueno, eso quería llegar básicamente de que hay que cuidarlo todo, ¿no? Hay que hacer fuerza, hay que hacer cardio, hay que cuidar la alimentación y no se puede poner un objetivo y decir, bueno, pues salgo a correr y punto. No, no. Tienes que hacer un compendio de todo y llevarlo a cabo, ¿no? Y una pregunta que te iba a hacer, ya sobre todo que has entrenado, has sido fisioterapeuta con equipo de fútbol, ¿no? Eh, Se habla mucho de que después de entrenamientos muy extenuantes o de grandes esfuerzos, se recomienda baños de agua fría. Metete en un cubo con hielo, que eso se ve mucho en los equipos de primera división, y que eso rehabilitiza, o sea, eso hace que todos tus músculos vuelvan otra vez a estar perfectos. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿realmente es verdad? ¿Es un mito? ¿Has visto que lo utilicen? ¿No? La verdad que en los equipos en los que he trabajado no es algo que se suele hacer, pero sí sé que es algo que está bastante muy de moda, ¿no? Como todas las corrientes van por moda. No sé hasta qué punto realmente es 100% beneficioso. No estoy muy puesta al día en el tema, pero sí creo que se está viendo como que tampoco es tan beneficioso como te lo venden. Yo no me metería, yo odio el agua fría, así que yo soy la primera que no lo haría. Pero no te puedo dar mucha más información porque no estoy muy puesta en eso, pero bueno, como todo lo que te digo, son modas. Y te digo, no sé hasta qué punto es 100% favorecedor, la verdad. Bueno, entiendo que si no lo has visto hacer mucho, que si no se, tampoco supongo que se lesionarían mucho tus jugadoras, así que entiendo que tampoco hace tanta falta, ¿no? Y bueno, y luego a ver, las roturas fibrilares es algo que al final pasa muy a frecuente, es una pequeña rotura que lo malo es que puede ir siempre a más o que no puede terminar de curar y entras ahí en un bucle que no sale, sobre todo por intentar hacer deporte antes de cuando toca. ¿Alguna forma de prevenirla o de... sí, bueno, sí, de prevenirla sobre todo una vez ya has tenido la lesión, porque bueno, la forma de prevenirla pues no hacer el cafre, ¿no? Pero una vez la tienes, que esa zona está un poco más débil, para prevenirlo, ¿qué recomiendas? Bueno, principalmente, sobre todo como prevención, pues todos los factores que te comentaba antes, ¿no? De hidratación, alimentación y descanso son fundamentales. Y luego, sobre todo, también adaptación de las cargas de trabajo con jugadores. Evidentemente no es lo mismo un jugador amateur que un profesional. Por ejemplo, al final uno que juegue en un equipo por hobby, pues tendrá también su trabajo en donde a lo mejor pasará, pues yo qué sé, muchas horas de pie, con cargas y demás. Entonces, sí que es verdad que eso se debería de tener en cuenta para los entrenamientos durante la semana y luego la carga de partido, ¿vale? Hay veces que no se pueden evitar, que pasan y ya está. Entonces, una vez que pasa, pues evidentemente, por ejemplo, nosotros en consulta, pues se hace una valoración con el ecógrafo, se suelen utilizar terapias invasivas para ayudar a favorecer la recuperación de las fibras musculares y luego es fundamental el trabajo activo luego a nivel muscular para que las fibras cicatricen bien y no se formen, o sea, que la cicatriz que se forme sea lo más adecuada posible para que luego a la larga no vuelva otra vez a dar la lata, ¿no? Y se sigan formando ahí roturas. Y un deportista que no sea profesional, más o menos, ¿cuánto suele tardar en recuperar que hayas visto así, que tú digas, bueno, lo normal es que a lo mejor en un mes o en 3 semanas esté recuperado o es totalmente aleatorio?
Va a depender un poco de la zona, primero que nada, de dónde se haya roto. No es lo mismo que se rompa el vientre muscular que una zona que está más próxima al tendón, porque al estar menos vascularizada, el tiempo de recuperación es mucho mayor. Y luego lo que te decía, va a depender del tamaño de la rotura, La ¿no? rotura. Eh, pero sí que es verdad que, bueno, más o menos, pues en una rotura no muy grande, a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses, es lo que nosotros recomendamos pues, como para volver a incorporarte a la práctica deportiva. Obviamente nosotros pues eso llevamos un control, se hacen valoraciones, se hacen diferentes sesiones y se van pautando, pero más o menos suele ser el periodo de recuperación. Y en este caso que sí que habría una rotura como tal, se recomienda, por ejemplo, en este caso imagínate que fueran en un gemelo, ¿no? Se recomienda evitar caminar, o sea, utilizar muleta, utilizar o no, o en este caso movilización como comentábamos antes con esguince o con dolor lumbar y demás. A ver si al final el dolor es insoportable y no puede apoyar, es decir, yo soy la primera que le recomienda igual que un esguince, te duele al caminar, no puedes usar muletas, es decir, tampoco hay que ser apuntarnos a brutos, es decir, también hay que evitar buscar ese dolor porque a lo mejor la rotura es bastante grande y lo incapacita. Evidentemente, poco a poco habrá que ir haciendo una progresión, pero de primera no lo contraindicaría. Vale. Y respecto ya para acabar este bloque, los estiramientos, ¿no? Que mucha gente siempre duda. Lo hace antes de hacer deporte, lo hace después, lo hace después del primer calentamiento. Realmente, ¿cuándo está recomendado hacer los estiramientos? O sea, y, y cuánto debería durar los estiramientos, porque hay estiramientos de personas que dura un suspiro, ¿eh? A ver, actualmente hay evidencia de que los estiramientos en sí no benefician en nada, ni perjudican ni benefician en nada a una recuperación mejor o algo Ajá. post-entrenamiento ni antes del entrenamiento. Eh, Así como la movilidad activa, sí, ¿vale? Previo al entrenamiento. Pero es verdad que yo le digo a mis pacientes, ¿tú notas que después de entrenar te sientes bien, te apetece y te encuentras mejor? Pues hazlo. Es decir, ¿quién soy yo para decirte que no hagas algo que a ti te beneficie y tú te encuentras bien haciéndolo? Pero que a nivel de evidencia científica no hay nada que justifique que hacer un estiramiento va a prevenir. No es que si no estiras vas a tener agujetas, te va a molestar. No, no lo hay. Oh, pues esto sí que es algo nuevo que sí cambia mucho porque siempre se ha dicho, ¿no? De tienes que estirar antes de entrenar o tienes que tirar después y es como algo sagrado porque si no te lesionas. Pues, está bien saberlo, ¿eh? Bueno, y ahora ya cambiando de bloque, ahora vamos a hablar sobre la parte más de equipos, de entrenamientos de equipos, ¿no? Tú como has trabajado con equipos y trabajas con equipos, quiero saber un poco cuál es el papel tuyo como fisioterapeuta dentro de un equipo, ¿no? O sea, tanto en las pretemporadas como en la temporada regular, o sea, cuál es tu función más allá del que ya sueles hacer como una fisioterapeuta en una consulta privada. Vale, pues el fisio es verdad que cada vez se ve mucho más en muchos ámbitos deportivos, cada vez la figura del fisioterapeuta está más incluida en lo que es el cuerpo técnico pues, de ese equipo, de ese deporte. Normalmente, pues en pretemporada se suele hacer una valoración individual de cada jugadora, pues sus antecedentes, sus tipos de lesiones y demás. Normalmente, pues en los entrenamientos, pues estás ahí asistiendo por si pasara cualquier cosa, o si la jugadora te requiere por algo, pues algún tipo de trabajo muscular, algún vendaje o lo que sea, pues ir asistiendo en el día a día. Y también, pues, si hay que hacer alguna adaptación, si hay alguna lesionada, pues se trabaja de manera individual, pues con esa jugadora o con ese jugador para una recuperación, ¿vale? Para luego la adaptación al grupo o si tiene algún tipo de molestias y demás, pues se le hace como un trabajo individualizado. Y luego está el trabajo que se hace, por ejemplo, pues, el día de partido, en donde pues el tiempo antes de empezar a calentar, pues igual, pues si tienes que hacer algún tipo de vendaje, pues yo qué sé, en algún esguince, rodilla o lo que sea, y pues a alguna jugadora le gustaba, pues oye, quiero que me calientes un poco el gemelo, el cuádriceps o lo que sea, pues en ese momento también estás ahí con ellas, ¿no? En ese preparatorio del partido. Luego durante el partido, pues sí que asistes, en general sueles estar sentado en el banquillo con el resto de cuerpo técnico y de jugadores suplentes, y si pasa algo durante el partido, pues tienes que entrar a atender a ese jugador, ver si es una lesión
que le impide continuar durante el partido, pues tienes que tomar la decisión ahí junto con el entrenador, le dices, mira, esto y esto, y se toman las decisiones, o ves que es algo que puede seguir, que puede continuar y no hace falta pues que pare el partido, sino que puede continuar el jugador. ¿Y qué tal es esa relación con el cuerpo técnico para la decisión de si una jugadora debería de seguir o no seguir en el campo? O sea, quiero decir, ¿es fácil de llevar o ya te has visto en algún conflicto? Pues mira, es bastante complicado porque al final también es una presión y una responsabilidad, pero es verdad que tú al final vas a velar por la seguridad de la jugadora y porque no empeore también su lesión. El año pasado, por ejemplo, me acuerdo de un partido importante, un derbi, minuto 5 de partido, la jugadora chuta, mete gol, pero en ese chute nota un pinchazo en el recto anterior del cuádriceps y vamos, minuto 5 de partido, o sea, todavía el partido estaba empezando, encima era pues una de las mejores jugadoras, era la delantera, o sea, la necesitábamos. Yo salgo, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? No sé si voy a poder, es que me duele mucho. Bueno, como campeona que fue, aguantó la primera parte, a expensas de saber que se podía agravar su lesión. Evidentemente en el descanso ya no pudo seguir. Fue una decisión que hubo que tomar, la entrenadora lo entendió, obviamente, y se cambió, se tuvo que cambiar a la jugadora, pero son decisiones complicadas. Complicada. Ya, y más sobre todo cuando te la juegas. Sí. Bueno, que era de esperar esa respuesta. Y luego después, sí que en los equipos ahora cada vez más, bueno, sobre todo se ven en los equipos de primera división, pero supongo que en todas las ligas son iguales, en todas las categorías. ¿Cómo está influyendo ahora mismo el número de partidos que hay en los equipos, ¿no? Porque cada vez parece que hay más competiciones, cada vez hay más ligas entre otras ligas y, bueno, o sea, y ahora es como un no parar, ¿no? O sea, ahora parece más, en vez de unos equipos de élite, parece que son equipos como cuando estábamos en el colegio, que entrenabas todos los días y que solo descansabas agosto, ¿no? Pues esto más o menos está siendo igual, ¿no? Entonces, ¿está viendo un aumento de lesiones o no? Porque sí que últimamente hay mucho run de las lesiones de los cruzados y demás. O sea, ¿tú qué has visto, qué podrías opinar sobre el tema? Hombre, sí considero que al final, al haber estado aumentando pues toda esa exigencia, las lesiones al final están a la orden del día y por consiguiente aumentan, ¿no? Como se está viendo cada vez más, ¿no? Pues roturas musculares y lesiones de cruzado, que es lo que más ahora mismo está en auge, ¿no? Es complicado saber si por haber aumentado pues toda esa exigencia como condicionante hay más lesionados de cruzado. Es complicado porque el tema del ligamento cruzado es que no se sabe muchas veces o no se puede prevenir cuál es el mecanismo de lesión, porque puede ser, es tan amplio que es complicado. Es verdad que se trabaja en ello, se hace mucha prevención, pero suceden igualmente, es decir, pasa en los mejores equipos de primera división y cómo no va a pasar luego en categoría, ¿sabes? En equipos no tan profesionales. Pero sí que es verdad que eso, que al haber aumentado la exigencia, el número de competiciones y demás, yo creo que eso está influyendo negativamente. ¿Y cómo o sea, cómo trabajan ustedes para fortalecer los cruzados? O sea, ¿qué tipo de ejercicio soléis recomendar o aplicar? El trabajo es muy amplio, no es un ejercicio solo como tal, pero sí que es verdad que se trabaja tanto fuerza analítica de grupos musculares, luego pues saltos, giros, arrancadas en plan explosividad, o sea, es como un trabajo más complejo, ¿no? De muchos factores para prevenir, pero es lo que te digo, hay veces que es complicado. Por ejemplo, otros factores a tener en cuenta, pues el tipo de botas que utilizan, porque muchos, por ejemplo, en muchos campos de fútbol la altura del césped es muy baja, entonces si utilizas taco muy grande, favoreces que te puedas quedar clavado y que puedas ahí tener un mecanismo de poder romperte. Pero claro, por ejemplo, pasa otras veces que es un choque con un contrincante que te desestabiliza y es ahí cuando tú caes mal y demás. Entonces, ¿cómo puedes prevenir eso? Es que no puedes prevenir la acción de otro jugador. Totalmente. Es complicado. Sí, O sea, que encima puedes además intentar eso, controlar algunos factores, pero es no un poco todo. de suerte, ¿no? Al final, en ese momento, lo que pase. Ya. Bueno, si le pasa a los futbolistas de élite, imagínate en categorías inferiores, ¿no?
Y bueno, nada, ya una pregunta que tenía pensada ya está más que contestada, así que vamos a cambiar de bloque. Te voy a preguntar un poco por un campo que creo que no dominas mucho porque no has trabajado en estos sectores, pero bueno, algo sabrás de la propia carrera o de alguno de tus compañeros. Ujú. Un poco más hablando sobre la fisioterapia especializada, ¿no? Por ejemplo, hay un papel de la fisioterapia dentro de la rehabilitación del suelo pélvico que trabaja mucho sobre todo en los pospartos, en personas que han tenido cirugía a nivel de útero, o sea, o personas que a lo mejor tienen protrusiones y demás. Eh, ¿Ves que realmente, o sea, o sabes, por si lo conoces, si está teniendo buenos resultados, si no, si realmente cómo es un poco ese trabajo? Porque no es algo que muchas veces se desconoce. De hecho, nosotros desde primaria lo mandamos a rehabilitación, luego lo mandan a la unidad de suelo pélvico, pero bueno, los pacientes van totalmente a ciegas porque no tienen ni idea de qué se van a encontrar ahí, ¿no? Vale. Es verdad que, bueno, como decía, yo no estoy formada en suelo pélvico, pero sí es verdad que leo bastante y me he informado bastante, también por mi estado actual como futura mami. Pero sí que es verdad que la recuperación de la madre y el momento del parto eh, es mucho mejor si durante el embarazo se mantiene de manera activa, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nivel muscular, por ejemplo, los pujos en el parto van a ser mucho más fáciles y la recuperación a nivel muscular luego de que todo vuelva a su sitio y demás va a ser mucho más favorecedora si se mantiene, lo dicho, activa y es un trabajo específico, ya no solo de fuerza, que es el mejor, obviamente, sino luego, obviamente, trabajo específico pues, de su abdomen, de saber controlar y activar bien su suelo pélvico y demás. Entonces, hombre, lo idóneo es eso, que pase por una valoración previa del suelo pélvico y que se le haga un plan adaptado. Obviamente, si ya hacía deporte antes, pues habrá que valorar qué tipo de deporte hacía y hacer las adaptaciones correspondientes. Y si no lo hacía, pues que acuda, ¿sabes? Acudir a algún sitio específico donde se le haga un plan de ejercicio, pues adaptado a esa etapa y obviamente luego a cada trimestre de embarazo. Sí, recuerdo que hace unos años se criticó a alguna deportista de élite por entrenar, por hacer deporte mientras estaba embarazada, pero bueno, por lo que comenta, sí que realmente es efectivo, ¿no? O sea, al final ayuda mucho al posparto y a muchas de esas secuelas que se quedan que a veces eh, pasan desapercibidas, excepto para la persona que lo padece. Sí, entre otras muchas cosas, por ejemplo, también influye pues en el descanso, en tu calidad de vida continuo, en tus digestiones, porque al final sabemos que con el embarazo pues todos nuestros órganos van a estar más comprimidos con menos espacio, pues todo el ejercicio, el aumento de la circulación sanguínea también pues va a favorecer cómo te vayas encontrando tú y demás. Pues ya sabemos, o sea, ya entre la silla hay que cambiar de silla, entre lo de no calentar y esto, madre de Dios. Hoy nos está revelando muchas cosas, Kenny. Y en cuanto a los pacientes que tienen un infarto o que tienen problemas respiratorios, también se hace a veces rehabilitación, sobre todo esto, ¿no? Para recuperar un poco el corazón, porque el miocardio al final, pues eso, está mm, muerto parcialmente en alguna zona, entonces hay que ir recuperándolo. Y en cuanto a los pacientes respiratorios, sobre todo los que tienen EPOC, pues para ayudarles a expulsar las secreciones y para poder estar un poco más cómodo dentro de la patología que tiene, ¿no? Este tipo de ámbito de la fisioterapia, ¿conoces algo? ¿Nos puede esclarecer algo? ¿Cómo es el día a día? ¿Realmente a qué tipo de pacientes cogen? A ver, como inciso antes de poder responderte a esta pregunta, es verdad que la fisioterapia no tiene como tal especializaciones regladas, Uh -huh. pero sí que es verdad que hago una mención a que es algo por lo que pues, se está luchando para que exista. ¿Por qué? Porque, como bien acabamos de hablar de diferentes ámbitos de la fisioterapia, es muy difícil pues, saber de todo. Pues igual que pasará en la medicina, igual que pasa en la enfermería, en la psicología. O sea, es muy complejo saber de todo. Y al final, por querer saber un poquito de todo, no le puedes dar al paciente pues, una atención especializada. Entonces, sí que creo que nos falta como luchar. Igual que, por ejemplo, cuando entras a trabajar en la asistencia pública, te puede tocar en cualquiera de las especialidades, tengas o no tengas formación. Otra cosa que me parece también bastante pues, grave o a tener en cuenta, ¿no? Entiendo que, bueno, que algún compañero te dará la formación si te toca, por ejemplo, rehabilitación cardíaca o respiratoria,
pero que al final se deberían de tener otros factores en cuenta, ¿no? Que existieran esas especializaciones primero por el trabajo que vamos a hacer nosotros y segundo por la calidad de trabajo con el paciente. Sí, o sea, un Entonces, paciente esperando 6 meses para que te atienda alguien que no tiene ni idea. exactamente. Entonces, volviendo ahora a responderte un poco la pregunta, no estoy especializada ni en cardio ni en respi. Sí que es verdad que recuerdo que en prácticas pues pasamos un poco por esos servicios. eh, y sí que es verdad que cada vez se ven de clínica privada, lo que son consultas privadas, cada vez más orientadas a pues consulta de respiratoria, consulta de deportiva, consulta de suelo pélvico, de embarazadas. Entonces, como recomendación, pues derivación. O sea, yo soy bastante honesta, si hay algo que no domino, que no trabajo, pues siempre tengo más o menos una ristra de fisios especializados en cada cosa y si no, pues siempre hay grupos de información o bien llamando también al colegio profesional que te derivan exactamente pues a ese fisio especializado en ese ámbito, que es lo más idóneo y sobre todo con patologías también tan delicadas, ¿no? Que al final es la salud de los pacientes. Totalmente. Y bueno, ya nada, vamos a ir acabando. Desde tu experiencia, ya lo hemos ido mencionando a lo largo de toda esta charla, pero bueno, ¿qué tipo de vida recomendarías? ¿Cómo prevenir lesiones? ¿Cómo evitar dolores? ¿Cómo mantenernos fuertes? ¿Qué recomendación le darías a esa persona de 55 años que lleva los 10 o 30 últimos años de su vida tumbada en el sofá para envejecer saludablemente? Porque, bueno, lo comentábamos antes de iniciar este podcast, que al final una gran parte de la fisioterapia se basa también en eso, en el envejecimiento saludable, y que al final la población, en la pirámide de población está invertida totalmente, cada vez hay muchas más personas mayores y menos niños, y ya está claro que cada vez duramos más, pero es cierto que estamos durando más con muchas patologías y con muchos parches. O sea, hoy en día es raro el paciente con 60 años que no tiene 80 diagnósticos y 80 pastillas. Entonces, sé que todo eso se puede evitar porque se podría envejecer saludablemente y por eso me gustaría que tú nos contaras cómo sería la mejor forma, vamos. A ver, obviamente a través del movimiento, o sea, a través de la actividad física, del deporte, es la mejor forma pues de ir envejeciendo de la mejor manera posible. Yo siempre le digo, pues he tenido este debate incluso con amigas que no son de hacer deporte o con mis padres, con los que soy muy pesada con eso. Eh, Evidentemente a todos nos les gusta la misma actividad deportiva, pues yo hago CrossFit, entiendo que a todo el mundo no le guste ir a CrossFit o hay quien no le gusta ir al gimnasio convencional, entonces cada uno tiene que encontrar pues la práctica deportiva que le guste, el ejercicio que le guste, pero hacer algo, moverte. Evidentemente se ha visto que hay muy buenos resultados y que lo mejor es hacer ejercicio de fuerza, es fundamental para la calidad de nuestros huesos, la prevención de la osteoporosis y de la sarcopenia, es fundamental. Sobre todo, por ejemplo, en mujeres que una vez que pasamos la menopausia, pues Todo en declive. todo va en declive, entonces todo el ejercicio de fuerza es fundamental, que luego lo puedes combinar, pues si te gusta el pilates, el yoga, el zumba, fenomenal, o sea, si al final hay que moverse, pero el entrenamiento de fuerza es indiscutible, indiscutible. Entonces, para cualquier persona, si tuviera que poner en primer lugar, el ejercicio de fuerza. Bueno, y también recordemos a esto el tema de los pasos, que muchas veces se dice 10.000 pasos, 9.000 pasos. Bueno, saber que a partir de los 6.000 pasos todo suma, pero realmente desde que hagas un paso ya suma. O sea, el hecho de, si puedes dar 10, más vale 10 que ninguno, ¿no? Así que eso también recordarlo para la gente que nos escucha, que al final, como dice, bueno, es que no puedo caminar 10.000 pasos, ya, pero si puedes hacer 3.000, haz 3.000. Claro, y mucha gente, no, es que no tengo tiempo. Pues oye, es también a veces cambiar pequeños hábitos de nuestro día a día. Pues si tengo escaleras y tengo ascensor, pues oye, me voy a obligar a subir y bajar escaleras, a ir más veces caminando a las cosas y no coger para todo el coche. Entonces, con pequeñas cositas que vayamos haciendo, pues también todo eso nos va a ir favoreciendo. Totalmente. Y bueno, podríamos seguir charlando un buen rato, pero tienes cosas que hacer y yo también. Pero nada, quiero sobre todo antes de despedirnos que nos diga dónde te puede encontrar la gente, o sea, si hay alguna forma de forma privada que encontrarte o si algún tipo de forma de contactar contigo para poder tenerte como fisioterapeuta. Y bueno, cuéntanos.
Bueno, pues eso, como comenté al principio de la entrevista, trabajo en un centro médico de la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene perfil de Instagram, que se encuentra en el cruce de Melenara, en Las Rubiesas, en la calle Avenida José de Sucre, número 8. Entonces ahí paso consulta todas las semanas, pero bueno, que pueden acudir tanto al centro que tenemos ahí o otro que tenemos en La Minilla. Pero bueno, tenemos perfil de Instagram, que nos pueden encontrar pues por ahí, y cualquier duda, pues obviamente no duden en llamar. Lo pondré en el vídeo abajo, o sea, me lo tienes que pasar para ponerlo, para que la gente lo encuentre. Perfecto. ¿Y tienen forma para contactar contigo directamente o es simplemente dan datos y aleatoriamente les toca con uno? No, tú puedes llamar y pedir consulta con el compañero que tú desees, o también lo puedes pedir a través de la plataforma Doctoralia. También puedes buscar el centro médico y seleccionar la consulta en la hora que tú desees con el fisio que quieras directamente también. Vale, y ahora mismo tú en qué punto dirías que estarías más especializada si alguien quisiera tener cita contigo, algo más general o algo o alguna patología en concreto? Ahora mismo no tengo una patología, o sea, un campo específico de tratamiento. Diría que cualquier patología musculoesquelética, y obviamente si hay algo que yo sé que no domino, que no te puedo ayudar, pues siempre también están mis compañeros a los que derivo, pues siempre que hay algo que no puedo abarcar. En eso sí que soy bastante honesta. Pues muy bien, pues bueno, ya saben a dónde tienen que acudir, todos los dolores, ahí. A mí no, a consulta a mí no me vayan a preguntar. Pues nada, Kelly, muchas gracias por la entrevista y nada, esperemos que esto siga yendo bien, tanto tu trabajo como el podcast este, y que más adelante podamos volver otra vez a hacer otra entrevista y a ver en qué punto estás de la fisioterapia, y a lo mejor ya hay especialidades de fisioterapia. Pues sí, todo un placer. Muchas gracias por querer contar conmigo y ya nada, espero seguir viéndote ahí crecer con esos podcasts y cada vez más entrevistas así también más emocionantes que las mías seguro y con mucha más variedad.